toda esta serie de enseñanzas que van uniéndose una con otra, como si los rompecabezas empiezan a ponerse en sus lugares, donde todo calza y donde las escrituras no se quebrantan por ningún lado. Aparentemente puede haber una contradicción, pero cuando juntamos todas las demás, todas calzan. O sea, en otras palabras, la interpretación correcta de un verso oscuro o no tan claro se puede dilucidar cuando muchas otras escrituras calzan. Entonces, la interpretación correcta debe ser la que predomine y las demás se tienen que sujetar a la que domina. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de que el Señor está esperando por la iglesia. Como leímos en Corintios, creo que está en el capítulo 15, verso 25, porque dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces estábamos diciendo en Hebreos que dice que de ahí en adelante el Señor está esperando, estoy hablando de Hebreos 10:13, de ahí en adelante el Señor está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ángeles, exousias y dunamis. Entonces, diciendo esto, vamos a entrar un poquito más ya de lleno a la enseñanza, donde vamos a ir viendo cómo es que se va a ir dando o se tiene que dar este proceso de suprimir, anular, cancelar a los enemigos de Dios. Porque Él ya lo que hizo, lo que tenía que haber hecho, lo hizo, haciendo perfectos con un solo sacrificio a los santificados. O sea que, según las Escrituras, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para perfeccionarnos a fin de ser los instrumentos de Dios con los que Él suprima, cancele, anule y destruya a sus enemigos. Entonces vamos a hablar un poco de estos enemigos y para empezar tenemos que ir a Génesis capítulo 3, donde cuando el Señor le habla a la serpiente antigua, el diablo, a Satanás, como lo dice por nombre en Apocalipsis, lo llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, con nombre propio. Entonces allí el Señor, cuando se dirige a esta serpiente antigua, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. O sea, esa palabra literalmente es la palabra sera, que significa semilla o esperma en el griego. Sera es la palabra semilla o tu linaje o tu generación o tus genes. Y voy a poner una enemistad, una pelea, una guerra de reinos, donde tú vas a herirle en el talón, pero la descendencia o la semilla, mejor dicho, de la mujer va a herirte mortalmente. Y esto se dio en la cruz del Calvario cuando por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo con nombre propio. O sea que el imperio es de él. Por eso que en muchas partes la Biblia habla, a él sea todo el poder y el imperio por los siglos de los siglos. A él le pertenecen el poder y el imperio. O sea, porque el imperio universal de toda su creación ya fue ganado por, no que nunca lo perdió, sino que alguien se rebeló. Entonces hizo un statement, hubo un precedente que tenía que ser corregido. Después de eso, empezando la enseñanza, vamos a ver que en Mateo capítulo 13, cuando el Señor empieza a
a enseñar a sus discípulos acerca del reino de Dios. Y de eso estamos hablando. Preciso es que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y Él está esperando. ¿Está esperando por quién? Por la iglesia. Entonces, en el capítulo 13, vemos ahí que el Señor, este es un capítulo muy importante porque dice el Señor a sus discípulos: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a los otros no les es dado. Capítulo 13, verso 11. Luego ahí empieza una serie de parábolas y dice: cuando alguno oye la palabra del reino. O sea que el reino de los cielos tiene una herramienta, un instrumento, y es su palabra. O sea, cómo nosotros podemos ser participantes del reino de Dios, el reino de los cielos, cómo nosotros podemos ser aquellos instrumentos de Dios cuando tenemos comunión con la palabra del reino. Por eso dice versículo 19, cuando alguno oye la palabra, el logos del reino, entonces ahí empieza la parábola del sembrador, no la vamos a explicar. Versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante. Esa palabra semejante es una palabra homoios, que significa como o parecido a. Entonces empieza ahí la parábola del trigo y la cizaña, y vamos a leerlo porque esto nos interesa. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, vino su enemigo. Habíamos dicho: pondré enemistad, dijo el Señor a la serpiente antigua. Acá vemos a un enemigo sembrando cizaña y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres que vayamos pues y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. O sea que el granero es un símbolo de, vamos a decir, de espera, es un símbolo de almacenamiento para un uso futuro. O sea, poner el trigo en un granero, como en el tiempo de Faraón y de José, cuando había mucha hambre en ese tiempo. Ustedes saben los 7 años buenos y los 7 años malos, donde Dios guió a José para almacenar en graneros increíblemente grandes, para que pudiera alimentar a toda la tierra de Egipto y a sus alrededores, y también salvar al pueblo de Dios. Entonces el propósito de poner en un granero es para reservarlos. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esta parábola, vamos a ir entendiendo un poquito más los secretos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque acá el Señor, cuando ya la gente se despidió, Jesús entra en la casa y acercándose a él sus discípulos le dicen: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Es importantísimo la parábola de la cizaña del campo. Y aquí están viendo unos gráficos con jerarquías, por eso que lo hemos puesto en forma piramidal, donde la base es pues más amplia, más ancha, y va poniéndose más pequeña hasta mayor autoridad, menor cantidad. Y acá puse la línea sanguínea de la cizaña. Estamos leyendo Mateo capítulo 13. Pues también ya mencionamos 1 Corintios, donde el Señor
preciso que Él reine justamente hasta que la línea sanguínea, o sea, la cera, el esperma, la semilla, la descendencia de la cizaña, sea suprimida totalmente. Así que cuando estamos explicando esta parábola, o mejor dicho, cuando el Señor la explica a sus discípulos, respondiendo les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí no está ya hablando en parábolas, sino es la explicación. Y eso es muy importante porque no se puede interpretar la interpretación, sobre todo de aquel que pues la dio en primer lugar, la creó. Entonces no se puede corregir al autor porque no tendría sentido. Entonces acá no se puede interpretar otra cosa. Está explicándolo. Entonces, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre fue nada más ni nada menos que Dios mismo manifestado en carne cuando caminó entre los hombres. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. En otras palabras, la buena semilla son los hijos de Dios y las cizañas son los hijos del diablo. Lo dice con nombre propio. El enemigo que la sembró es el diablo. Y hay una característica de los hijos del diablo en primera de Juan, donde dice el que practica el pecado es del diablo. O sea, cuando el Señor se aparece pues al mundo, se manifiesta la luz del mundo y se enfrenta contra los teólogos, los doctores de la ley, los fariseos. Él les dice directamente, les dice directo, o sea, ustedes son esclavos, ustedes son siervos. O no, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y el Señor le estaba hablando solamente de que ellos eran esclavos del pecado, porque los deseos del diablo, eso es lo que querían hacer, querían matarlo. O sea, no está hablando de una libertad de esas idealistas, de esas bonitas. No, estaba hablando del contexto, es el único contexto correcto de interpretación, es que estaba hablando la esclavitud del pecado. Por eso dice que estábamos esclavos por el temor a la muerte y Dios por medio de la muerte destruye al diablo, que nosotros por temor a la muerte estamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esa es la única interpretación correcta. Entonces, aquí el Señor está diciendo que el enemigo es el diablo directamente, la ciega es el fin del siglo y del ayón, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, es interesante porque primero dice la ciega es el fin del siglo, ¿no? Pero luego aquí especifica más claro, porque está dando la explicación. Acuérdense que cuando la menciona primero, la da en una parábola, pero ahora la está interpretando y entonces lo aclara bien y dice, así será en el fin de este siglo. O sea, en el siglo, en el ayón, en la era, en ese periodo de tiempo que pues estaba él con sus discípulos hablándole y contándoles esta parábola. Entonces, esto dice, este siglo específico, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, en primer lugar, va a ser específico, va a recoger a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que y entonces dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces lo que yo interpreto aquí es que como la escritura no puede ser quebrantada, y a eso vamos, no podemos especular en algo que no podemos quebrantar, pero podemos especular en algo que podemos aplicarlo también. En este caso,
estamos viendo que el Señor dijo será en el fin de este siglo. Entonces, cuando el Señor vino con toda su gloria en ese tiempo, el Señor se lo dijo claro. De cierto os digo que hay algunos, estoy leyendo Mateo capítulo 16, versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces eso es lo que está acá diciendo. Enviará, recogerá a su reino, de su reino, a todos los que sirven el tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, pues, resplandecerán en el reino. O sea, en otras palabras, reinarán. Y acá en el capítulo 16 está hablando del mismo tema. El Hijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no es cierto? Dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Inmediatamente, el siguiente versículo de cierto dice, de cierto os digo, o sea, él lo clarifica, o sea, porque él quiere que presten atención, de cierto, o sea, que no dudes lo que te voy a hablar, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, wow, eso choca, eso pues que quiebra todos los paradigmas y todo lo que hemos aprendido, pero volvemos a lo mismo de lo que estamos enseñando. La escritura no puede ser quebrantada. Tiene que haber una explicación que no quebrante la escritura. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que aquí, en esta parábola cizaña, cuando el hijo viene y discrimina, o sea, hay una discriminación de unos con otros. Va a atar primero en manojos y lo vas a echar al fuego, y luego va a poner en su granero en espera hasta el tiempo correcto al trigo. Entonces, en esta parábola, el asunto es discriminatorio. Vamos a ver que sigue hablando otras parábolas. El reino de los cielos es semejante, otra vez, es semejante, es algo parecido a un tesoro escondido, es un tesoro escondido. ¿Qué hay que hacer? Hay que vender todo y comprarlo. Luego, otra vez, otra parábola. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, y acá viene lo indiscriminante. O sea, lo primero era discriminatorio. Pero aquí hay una parábola donde también el reino de los cielos es semejante a esto. O sea que el reino de los cielos es semejante a muchas cosas. Habló de la cizaña y del trigo. Ahora dice, asimismo, o sea, también el reino de los cielos es semejante a una red. O sea, diferente a una semilla, a una cizaña, diferente a un tesoro escondido, pues también asimismo es semejante a una red. Porque de otra perspectiva, de eso estamos hablando, porque parece que se contradice, que no puede ser, porque él dijo, no, o sea, lo que pasa es que tenemos que depender de la guianza del Espíritu Santo en humildad, haciéndonos ignorantes para que lleguemos a ser sabios, y esa es la manera de aprender. La manera de aprender es como la palabra de Dios dice, hagámonos ignorantes primero. O sea, si nosotros no estamos listos y preparados para desaprender, jamás y nunca vamos a aprender. Como dijo el Señor, yo no he venido por los enfermos, por los sanos. Yo he venido por los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, o sea, los que creen que saben, bueno, no necesitan que se les enseñe nada. Entonces, la palabra dice, el que quiera hacerse sabio, hágase ignorante. Entonces, aquí, en esta parábola es muy interesante porque aquí es diferente a la de la cizaña. Acá dice que es una red que es echada en el mar. Sabemos que el mar es un símbolo, pues, del mundo, del cosmos. Y donde se echa el mar, que es una fuente para todos, ahí pescan los buenos y los malos, de ahí comen los pescados, pues la gente buena y la gente mala.
Es como el sol sale sobre justos e injustos, la lluvia cae a todos. Entonces el mar es un símbolo universal donde dice recoge, y acá está la palabra clave, de toda clase de peces. O sea que en la cizaña los ángeles fueron enviados específicamente a agarrar a la cizaña, atarle manojos y echarla en el fuego. Pero aquí es una red que prácticamente cae sobre todos, toda clase de peces. O sea, en otras palabras, cizaña y trigo. Sí, porque primero dijo, no vaya a ser que arranques el trigo. Pero en este caso, la malla, la net, la red, cae y ahí no hay chance. Ahí cae cizaña y cae el trigo. Por eso dice toda clase de peces, los justos y los injustos. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Entonces ahí hay una discriminación, o sea, mejor dicho, ahí separan, pero primero fue indiscriminado. Me refiero a que abarca todo. Y luego se hace una separación o una división. Y dice acá, así será al fin del siglo. O sea, cuando el Señor está explicando, porque aquí también es semejante a una red, pero aquí ya está explicando la parábola de la red que es echada en el mar. Porque dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿No? En el primer caso, la cizaña, apartan a los malos primero. Pero en este caso, la red cayó a todos al mismo tiempo. Entonces aquí dice, y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que hay algo semejante aquí con el versículo 42, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que el juicio de Dios, como habíamos enseñado, 3 juicios, y no que solo sean 3, sino que una manera didáctica para pedagógicamente enseñarlo de una manera ordenada para que entendamos que los 3 principios de juicio, vamos a decir así, un primer juicio que es constante, luego el juicio en su venida y luego un juicio final. Pero el juicio final parece que tiene algo, y el juicio de su venida tiene algo en común, que hay lloro, hay crujir de dientes y hay fuego. Entonces, aquí vemos una diferencia, el fin de este siglo y en la parábola de la red echada en el mar, así será al fin del siglo. O sea, después de decir esto, quiero enfocarme vamos a hablar del libro de Enoc. ¿Por qué quiero hablar del libro de Enoc? Porque es un libro clave que está en las Escrituras, es parte de las Escrituras, para que en este tema de la simiente de la serpiente veamos, uniendo todo lo que estamos compartiendo, así será en el fin. Voy a leer Enoc capítulo 16. Capítulo 16. Dice acá, el versículo 1, sentencia final para los guardianes. Es el título del capítulo 16 del libro de Enoc. Estoy leyendo Enoc. Vamos a leer varios capítulos, varias porciones, pero aquí vamos a empezar con 16.1. Y es la sentencia final
para los guardianes. ¿Quiénes son los guardianes? Son los ángeles que dejaron su posición, su morada, su naturaleza para lo cual fueron creadas y se metieron con mujeres y engendraron gigantes, nefilins. Dice, después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus hayan salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación del gran juicio, en el cual el tiempo terminará para los guardianes e impíos y serán totalmente consumados. O sea que cuando el Señor habla de que Él está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y que a Él están sujetos ángeles, exousias y dunamis, entonces estamos hablando de que Él en este momento está suprimiendo, Él en este momento está reinando a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y a través de las intercesiones y de las palabras correctas en intercesión y en la declaración del Espíritu de Dios, como está escrito, que el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Orad, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Una santísima fe que puede mover montañas. O sea, Dios va a usar su palabra, una santísima fe y la declaración de palabras exactas, precisas y legales, donde vamos a ir derribando argumentos, vamos a ir derribando puertas de, vamos a decir, de señoríos, de palacios, de castillos de las tinieblas, y vamos a romperle las puertas y vamos a saquear el botín. ¿Cómo se hace eso? Con la palabra de Dios, con el testimonio de Jesucristo, que es su Espíritu Santo, con las oraciones correctas y legales aprobadas en el reino de Dios. Dios no va a tener comunión ni se va a unir con oraciones que están en contra de su voluntad, que son hechas en ignorancia, en incredulidad. Y muchas veces esas oraciones no tienen absolutamente poder porque la persona que está orando está en falta y el diablo está riéndose. Entonces, en Enoc, capítulo 22, estoy leyendo esto a propósito porque tenemos que ubicarnos hoy en día. En el capítulo 22, donde el título del capítulo dice la montaña donde se reunirá a los muertos. Y quiero leer rápidamente porque es interesante. Desde allí fui a otra parte, a una montaña de roca dura. Había en ella 4 pozos profundos, anchos y muy lisos. Me llama la atención porque se parece a la cima, al chasma o a la grieta profunda, insondable que vio Lázaro cuando estaba en el seno de Abraham y el hombre rico dijo, dame un poco de beber. Y dijo, no puedo. Habían 4 pozos profundos, anchos y muy lisos. Y dije, ¿qué lisos son estos pozos y qué profundos y oscuros se ven? En ese momento Rafael, el guardián y el santo que estaba conmigo, o sea, uno de los 7 ángeles principales de Dios, me respondió diciendo, estas cavidades han sido creadas con el propósito de que los espíritus de las almas de los muertos puedan reunirse y que todas las almas de los hijos de los hombres se reúnan allí. Así pues, esos son los pozos que les servirán de cárcel. Están hechos para esa finalidad hasta el día en que sean juzgados, hasta el momento del gran juicio que se les hará el último día. Y subrayado, no está hablando de la venida del Señor, no está hablando del reino milenial de los santos aquí en la tierra
que juzgaron a las naciones con vara de hierro. O sea, que juzgaron con vara de hierro y aún desmenuzaron a algunas naciones como se desmenuza el barro, porque había iniquidad, había problemas, siempre había la cizaña escondida durante ese reinado. Pero aquí habla hasta el momento del gran juicio que se les hará el último día. Muy importante, es el día del juicio final. Vi los espíritus de los hijos de los hombres que estaban muertos. Sus voces llegaban hasta el cielo y se quejaban. Y esto me hace recordar a muchísimos videos que yo he visto de gente que ha experimentado la muerte por unos minutos. O sea, gente que ha estado en accidentes, en un quirófano, perdieron la vida, o sea, los dieron por muertos. Simplemente dejó de latir el corazón, la línea de vida vital se puso blanca y preparados para la morgue. Y hay muchos testimonios donde esto es lo que ocurre. Escuchan las voces de justamente personas que están ahí abajo esperando, y cuando escucha la voz de esta voz, ¿quién es ese espíritu cuya voz llega así hasta el cielo y se queja? Me respondió diciendo, este es el espíritu que salió de Abel, a quien su hermano Caín asesinó. Él lo acusa hasta que su semilla sea eliminada de la faz de la tierra. Otra vez, hasta que su semilla, o sea, esta línea sanguínea, esta semilla, esta cera de la serpiente, porque dice la palabra de Dios que porque Caín era del maligno, o sea que Caín era del diablo, y Abel, su sangre está hablando, da voces, que la semilla de Caín sea eliminada de la faz de la tierra y desaparezca del linaje de los hombres. Entonces pregunté, observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Me respondió, esos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así una división se ha hecho para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva, como pues estaba Lázaro, el mendigo. Y así se ha hecho esta para los pecadores cuando mueren y son sepultados, y no se ha ejecutado juicio contra ellos en vida. Aquí sus espíritus serán colocados aparte para esta gran pena hasta el día del gran juicio. ¿Cuándo es eso? El último día. Entonces, y dice, y castigados y atormentados para siempre quienes merecen tal retribución por sus espíritus. Esta división ha sido separada para quienes presentan su queja y denuncian su destrucción cuando fueron asesinados en los días de los pecadores. O sea que toda la gente inocente que ha muerto, ha sido dañada, todos esos niños que en este momento están matando allá en el estado de las 6 puntas. Y quiero hacer un paréntesis, dar un mensaje a todos. Hay un tal Gabito Rodríguez, es un puertorriqueño, Gabito Rodríguez. Y el tipo, lo único que le importa es tener views en su canal de YouTube. Si alguien lo conoce allá en Puerto Rico, lo único que le importa es que lo conozcan. Le voy a dar un mensaje a él y a todos los que son como él, porque estuve escuchando lo que habla y está defendiendo el estado genocida de la estrella de 6 puntas. Y esta persona está tan ciega que no se da cuenta que está del lado exactamente del dragón, de la serpiente antigua y Satanás y de todos sus hijos, porque cree y son sinceros, o sea, no se me equivoquen, honestamente ellos están absolutamente seguros que ese Israel de allá es el pueblo de Dios, o sea, están tan seguros y están tan ciegos. Quiero decirles, le voy a hacer un favor a Gabito Rodríguez de Puerto Rico y a todos los que piensan como él. Te voy a hacer un favor. Dobla tus rodillas humildemente y de todo corazón, hasta con lágrimas, pídele a Dios que Él te enseñe, porque si quizás estás equivocado y estás yendo contra Dios mismo. O sea, si tú haces esa oración, Dios te va a guiar, porque en este momento
estás en el otro bando, estás en el lado de las tinieblas, estás en el reino de Satanás, estás en el reino de esta gente que es una sinagoga de Satanás, porque escrito está: todo árbol se nota y se conoce por sus frutos. No existe un árbol bueno que pueda dar todos esos frutos de pedofilia, de sacrificio de niños, de matanza de niños de hambre, matándolo hasta de hambre, literalmente el día de hoy que estoy hablando. No sé ni qué día estamos, agosto del 2025. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que se le mandan eso. Eso es todo lo que le digo. Hay una ceguera brutal, salvaje y da pena. Entonces, en lo que estábamos hablando, las palabras del Señor Jesucristo, nuestro Señor, a quien servimos y a quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro nombre dado a los hombres. Eso está escrito en la Escritura, no puede ser quebrantada. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿en qué nombre bautizan? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. O sea, su propia declaración está gritándole: no entiendes nada. ¿Cuál es el nombre del Padre? Te pregunto. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque de acuerdo a las Escrituras, el Señor es el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en Enoc capítulo 25, ¿por qué estoy leyendo esto? Estoy hablando esto porque necesitamos renovar nuestro entendimiento y tenemos que ampliar y crecer en el conocimiento de Dios. Enoc capítulo 25, y me dijo Enoc, porque él estaba preguntando por el perfume de un árbol. Dice: deseo aprender de todo, pero especialmente acerca de este árbol. Y me contestó diciendo: esta montaña alta que has visto y cuya cima es como el trono de Dios, es su trono, donde se sentará el gran santo, el Señor de gloria, el Rey eterno, cuando descienda a visitar la tierra para el bien. No se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático hasta el gran juicio, cuando él vengará de todo y llevará todas las cosas a su consumación para siempre. Pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento a los elegidos y será trasplantado al lugar santo, al templo del Señor, el Rey eterno. Está hablando a lo largo de la vida. Y dice que sus hojas servirán para la terapia, para la sanidad de las naciones. Esto es en el tiempo final, después de todo. Este es en el día postrero. Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres, entrarán en el lugar santo y la fragancia penetrará sus huesos y ellos vivirán una larga vida tal y como la de sus antepasados vivieron. En sus días no tendrán ningún sufrimiento, plaga, tormento, calamidad. Entonces bendije al Dios de la gloria, al Rey eterno, porque había preparado tales cosas para los humanos, para los justos, Él ha creado estas cosas y ha prometido dársela. El infierno, dice la Escritura, fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Enoc se sorprende de que todo lo que Dios creó preparado para los humanos. Entonces, cuando seguimos hablando, yo quiero seguir leyendo esto porque yo creo que es importante. Capítulo 27. Capítulo 27, el valle maldito. Enoc le pregunta al ángel, le dice: ¿por qué esta tierra está bendita y llena de árboles y en medio se hallan estos barrancos malditos? Entonces Uriel, uno de los ángeles del Señor, el guardián y el santo que estaba conmigo, me respondió diciendo: este barranco es para aquellos que están malditos para siempre. Allí serán reunidos todos los malditos que con su boca pronuncian palabras indecorosas contra el Señor y ofenden su gloria. Ejemplo en este tiempo: Madonna,
Bob Dylan, ¿qué más? Shakira y todo ese tipo de gente que abiertamente maldicen a Dios, casi todos los que han ganado Oscar, los premios Oscar de Hollywood, casi todos han hablado en contra de Dios. Hay un tipo que hizo la película Batman, no me acuerdo cómo se llama, un delgado. Él habló literalmente palabras ofensivas contra Dios y le agradeció a su padre el diablo en cámara delante de todo el mundo. Entonces, para esta gente, aquellos que están malditos para siempre, allí serán reunidos todos los malditos que con su boca pronuncian palabras indecorosas contra el Señor y ofenden su gloria. Allí serán reunidos y ahí estará el lugar de su juicio. En los últimos tiempos se ejecutará sobre ellos en justicia el espectáculo del juicio en presencia de los justos para siempre. Ahí se manifestará la misericordia y la bendición del Señor de gloria y el Rey eterno. El día de juicio, los justos le bendecirán por la misericordia que les ha reservado. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, si seguimos leyendo, voy a terminar con Enoc capítulo 33, solamente unos cuantos versículos. Desde allí, dice, fui hasta los confines de la tierra y vi grandes bestias diferentes unas de otras y también pájaros que diferían en su aspecto, hermosura y trinos. Se fue hasta los confines de la tierra. Al oriente de estos animales vi el final de la tierra donde el cielo descansa. O sea, llega un momento que el cielo toca la tierra, como siempre el Señor nos había revelado, y donde se abren los portales del cielo. Vi cómo nacen las estrellas de los cielos y los portales de los que proceden, y anoté las salidas de cada una de las estrellas según su número, nombre, curso y posición, y según su tiempo, a medida que le mostraba Uriel y los guardianes. O sea que, ¿por qué he leído todo esto? Porque tenemos que, en la abundancia del logos, la palabra del reino, nos da certeza de que estamos en el camino correcto, estamos parados, fundamentados en la palabra de Dios. Va a haber un juicio final. ¿Qué nos corresponde a nosotros, los que estamos en este tiempo, en el año 2025 del calendario gregoriano? ¿Qué nos interesa? Nos interesa saber de que debemos tener la seguridad de que las palabras del reino que dan vida eterna moren en nosotros, permanezcan en nosotros y tengamos en primer lugar esa esperanza, la de la resurrección. Porque si en esta vida solamente creemos que comamos y bebamos, que mañana moriremos y no creemos en una resurrección de vida eterna, entonces somos los más dignos de conmiseración de todo el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, en Juan capítulo 5, cuando el Señor habla del día postrero, aquí en el capítulo 6, dice, esta es la voluntad del Padre, verso 39, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese día postrero es la palabra eschatos. No sé si la tengo escrita acá. El día postrero, último, es la palabra eschatos. Es importantísimo en el día. Es un día postrero. Hay un día postrero final. Y la iglesia del Señor, los hijos de Dios, tenemos que vivir nuestra vida sabiendo esto. Sabiendo esto. Dice, sino que no se pierda, sino que lo resucite en el día postrero, en el día eschatos, el último, el extremo, el día extremo, lo último, lo final. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 2 veces.
Verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré nuevamente en el día último, postrero, 3 veces. Habla del día postrero y de vida eterna. Verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. O sea, ¿qué es lo que nos corresponde? Porque hay gente que está haciendo muchas preguntas. Y hubo una palabra profética reciente que la Iglesia de México, muy querida, siempre está pendiente, intercediendo por este ministerio, y le damos la gloria y la honra al Señor, y muy agradecidos y apreciamos su amor. Y hay una palabra que soltó el Señor, y entre tanto que él habló, él dijo algo que ya me lo había comunicado en mi espíritu, pero cuando por palabra profética, por visión y por palabra audible muchas veces, el Señor dice algo, dijo, wow, Señor, ya eso era de tu espíritu. Y una de las palabras que dijo el Señor, porque por si acaso, para toda esta gente que cree que conoce a Dios, por si acaso Dios sigue hablando. Y está hablando de la manera que él dijo que iba a hablar. Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, de muchas maneras por los profetas. O sea que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, si no creemos nada de lo que está escrito, entonces yo no sé qué estás haciendo. Tenemos que creer, vivir, practicar la palabra, morando en nosotros, viviendo la palabra. El Señor dijo, no es tiempo de hacer preguntas. Es tiempo de creer la palabra de Dios que estás leyendo, estás buscando, humillándote. Cree. No es tiempo de estar preguntando. Está allí. Créelo. No es tiempo para hacer preguntas. A mí me escriben, por favor, me gustaría llamarlo para hacer preguntas. Ese mensaje para todos aquellos que me escriben, me llaman y quieren, ok, escúcheme. Delante de Dios estoy. Él sabe si soy soberbio, si soy orgulloso. Él sabe todo. Así que, pero ustedes no me vayan a estar jugando porque se pueden quemar. Pero tengo que darles un mensaje a ellos. Cuando me escriban, asegúrense que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando quieran saber algo, asegúrense que es Dios guiándolo a eso. Porque Dios me tiene que hablar a mí. Y yo no me atrevo a contestar a alguien sin orar primero. Entonces cuando me escriben, pastor, que yo estoy viendo desde hace tiempo y tengo algunas preguntas, inmediatamente levanto a mi Dios Padre Santo. Y ni bien empiezo a hablar, Dios me da las respuestas. Para allá, no. Por favor. Yo no soy sirviente de nadie. Yo soy sirviente del Señor Jesucristo, por si acaso. Mi tiempo le pertenece a Él. Por eso que los hermanos que nos conocen, pues cuando me llaman pues ellos den testimonio, que yo les explico, les hablo. Gloria a Dios, doy mi tiempo. He dado mi tiempo a desconocidos y he dado mi tiempo y mucho tiempo a muchos desconocidos. He dado mucho tiempo a mis hermanos también. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que todos tenemos un solo maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un Padre, que es nuestro Padre Dios. Y todos tenemos la palabra de Dios para creerla. O sea, con esto tampoco no se asusten ni tengan temor. Simplemente sean guiados por el Espíritu Santo, porque eso es lo que está escrito. Si alguno pues es guiado por el Espíritu Santo, esa es una persona de Dios. Porque de los tales, dice la palabra de Dios. Así que estamos hablando de día postrero, de vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna. Otra vez, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Dios mío, o sea, dale vida postrero. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo que estamos diciendo aquí es que prácticamente es toda una introducción para que la iglesia sea bendecida, se tranquilice y viva
en una manera, como dice Pedro, una manera santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que todo esto va a ser prácticamente anulado por el Señor. El Señor va a crear cielo nuevo, tierra nueva, pero sus hijos, como leímos en todas partes, hay esperanza, hay vida eterna, hay resurrección para vida eterna. Así que, ¿cuál es la preocupación? Ay, ¿qué pasará? Alégrate que estamos en la etapa en que el Señor está reinando, está sentado y está esperando por nosotros hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí vamos a empezar ya esta parte donde cuando empezamos en Génesis, pondré enemistad. Y acá puse Colosenses, me da curiosidad porque hasta me olvidé que dice Colosenses capítulo, vamos a ver aquí, 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, para él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando habla de tronos, dominios, curiotes, arcontes, exousias, dunamis, está hablando de una jerarquía de autoridad. Tronos, dominios, principados, potestades. La palabra del Señor nos dice que Él está esperando hasta que toda la descendencia del dragón, de la serpiente antigua, sea puesta por estrados. Y lo que tenemos que entender, que desde el primer o los primeros hombres, Caín, que era del maligno, los ángeles, los guardianes que se metieron con mujeres, les engendraron nefilims, refaíms, gigantes. Y cuando les nacían sus hijos, esos espíritus, cuando murieron en el diluvio, son lo que ahora son los demonios. Pero esos demonios pululan, son parte del ejército del diablo, pero esos ángeles caídos, y hubo un número de 200 que pecaron contra Dios, se metieron con mujeres, y cuando les engendran hijos, también engendraron hijas, femeninos y masculinos. Por eso que se habla de patriarcados y matriarcados, o sea, diosas, dioses menores, Hércules. La mitología griega, querido pueblo de Dios, quiero que sepa, yo he hablado con los griegos, y cuando en Grecia se estudia la historia, así como estamos estudiando la historia de Perú, la historia de Chile, la historia de Grecia, los griegos saben perfectamente que todo lo que se enseña en la mitología, eso no es un cuento para ellos, eso fue real. La mitología griega fue real, la mitología de Escandinavia, la mitología de la India, o sea, todas las mitologías son reales. Entonces, estamos hablando de Hércules, el hijo de Zeus. El hijo de Zeus, este es un ángel caído que se metió con mujeres y le nació un tipo que se llama Hércules. Hubo un personaje que se llama Drácula, se han hecho películas de él, fue algo real, allá por Europa, por Transilvania, no sé por dónde es, que significa hijo del dragón. Esto fue real, es real. Entonces, este linaje, esta línea sanguínea, hoy en día, más o menos, esto no es algo fijo y definido. O sea, esto no está en piedra, no. Esto está para estudiarlo, esto es una base para empezar. ¿Cómo vamos a destruir? Haciendo las oraciones correctas. En la cúspide,
está esa línea sanguínea de estos ángeles caídos hasta el día de hoy. Hay dinastías monárquicas, dinastías eclesiásticas y dinastías políticas. ¿Qué significa eso? Una dinastía es una familia, el nombre de una familia que ha gobernado por mucho tiempo, por siglos. Y hablamos de dinastías eclesiásticas papales como los Medici, los Borgia, o sea, unos pedófilos, unos hijos del diablo que también tienen que ver con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy enseñando acá? Lo que estoy enseñando es que según Efesios, Él nos dio poder y autoridad cuando oramos, por eso, y eso es lo importante, en Efesios capítulo 6, todos se conocen de paporreta, no tenemos lucha contra carne y sangre. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. O sea, por eso que enseñé bastante, me dediqué mucho tiempo para que en nuestra mente sepamos que tenemos vida eterna, seremos resucitados en el día postrero, estamos perseverando hasta el final, combatiendo contra el pecado. La primera responsabilidad de todo pastor, de todo hombre de Dios, es su comunión con Dios. Esa es la primera responsabilidad. O sea, si alguno anhela obispado, o si alguna vez anhela diaconado, o sea, la primera responsabilidad de un hombre de Dios es la comunión bendita que tenga con Dios. Intachable, irreprensible delante de la presencia de Dios. Y lógicamente nos equivocamos, pero está Dios allí, perdóname Dios, y corriges. Pero la comunión de Dios es número uno. O sea, y dice acá, tomad el yelmo de la salvación y la espada. O sea, la ofensiva contra todo esto, contra todos estos dominios, principados y potestades, contra estos curiotes, estos señoríos, estos orígenes, estos arches, son orígenes que se originaron acá en la mezcla de los ángeles caídos, que les nacieron gigantes masculinos y femeninos, y nacieron los patriarcados, y la reina de acá y la reina de allá, o el rey aquí, el reino de allá. O sea, eso sigue hasta el día de hoy, allá por el Polo Norte, por allá por el reino. No quiero ni pronunciar, me da asco, pero ustedes saben quiénes son los reyes de ahora. Todos los reyes que están allá por el Polo Norte, por todo lo que es esos Países Bajos, allá por el Atlántico Norte, por toda esa zona allá, todos vienen de esta descendencia, de esta unión maldita de ángeles caídos que están reservados para el día del juicio con mujeres, y que esa descendencia baja a un número de 13 familias, a un consejo de 33, a un consejo de 300 familias, y vienen estos famosos tipos que incursionaron en la alquimia. Luego vienen los Illuminatis y la masonería es la base más grande, porque estas son los capataces, los soldados, los de a pie, los que están en todas partes, donde tú los puedes ver en todas las empresas, en todos los puestos de los jueces, en los juzgados, en la policía, en todos lados, bien conectados. Son gente educada, le gusta la música clásica, le gustan los buenos libros, o sea, son gente que tú las ves y dices, ay. Y esta gente lo que la hace es invitar a alguien, porque según dicen, alguien dice, ay, ¿cómo se puede entrar? No, no puedes entrar.
Uno de estos tiene que ver quién eres, tiene que observarte. Y la pregunta es, o sea, ellos son los que te aceptan porque tienen que asegurarse que tú cargues justamente esa línea sanguínea. Por eso que hay un tipo muy famoso hoy día aquí en Estados Unidos que se supone que se ahorcó y el presidente de este país está en tremendo problema porque resulta que está saliendo a la luz tantas cosas, tantas aberraciones, tanto incesto, tanta depravación. Padre Santo, de verdad que uno me puede enfermar de pensar en lo que esta gente, no quiero ni pensar, tanta depravación, tantas relaciones incestuosas, en todas estas familias presidenciales y monárquicas. Entonces, ¿tiene sentido todo esto? Absolutamente. Es más, ellos lo dicen abiertamente que su poder para controlar está en el mismo diablo, en mismos demonios y principados que gobiernan. Por ejemplo, hay una mujer famosa, una bruja, la esposa de un presidente de allá de, no quiero ni pronunciar su nombre, un presidente de allá que se ha enquistado como un parásito en la presidencia por muchos años en un país allá de Centroamérica. Y dicho sea de paso, hay muchos. Entonces, todas estas personas elegidas han sido cultivadas antes que nazcan y cuando nacieron fueron consagradas. Y cuando llegó el momento, pues aparece presidente. Como el tipo ese, el desquiciado, yo diría yo, ese tipo está, pero tiene tremendos problemas. Es el tipo que gobierna ahora el país allá del sur de la bandera roja, no, ¿cómo se llama? Celeste y blanca. El país donde estuvo este otro pervertido, y discúlpenme, por favor, los amantes del fútbol, el famoso, el hombre de baja estatura, ¿cómo se llamaba? Maradona. O sea, una desgracia de ejemplo para la humanidad y para la juventud. Se convirtió en ídolo porque esa es la manera de controlar a tantos millones de personas, dándoles un circo, y tienen al payaso. Puros pervertidos. El presidente vive con su mujer, con su hermana, y la llama el jefe. Eso lo he escuchado yo personalmente, el jefe. O sea, que algo tan raro. Le dice el jefe, ni siquiera dice la jefe, no, el jefe. Y yo me quedo pensando, esto no es normal. ¿No? Vive con 4 perros, nunca se ha casado. O sea, hay algo que está mal. Ni qué hablar por allá en Francia y por Inglaterra, no, o sea, ni qué hablar. Y ni qué hablar de acá también. Entonces, todo tiene que ver con esta maldita línea sanguínea de la serpiente a la cual Dios está destruyendo, exponiendo, sacando a la luz, y está usando a la iglesia para hacer las oraciones que tienen que ser oradas. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Entonces, hay gente que no tiene la menor idea. Ustedes se imaginan los testigos de Jehová, los mormones, los bautistas. Dios mío, no tienen chance. No tienen chance en absoluto. Gente honesta, gente sincera. Estamos hablando que se necesita el poder del Espíritu Santo, y de acuerdo a las Escrituras, hay manifestaciones divinas cuando tú tienes el Espíritu de Dios. Están escritas, búscalas en el libro de los Hechos, en 1 Corintios, búscalas. Yo no te las voy a enseñar. Hay profecía, hay palabra de ciencia, hay don de discernimiento, hay don de fe para echar fuera demonios. O sea, la gente cree que Dios está callado.
No tienen la menor idea. Estamos hablando de las oraciones por la iglesia del Señor Jesucristo, la única, la universal, la única iglesia, el único pueblo que Dios tiene en esta tierra, en este tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que aquí están las definiciones. ¿Contra qué luchamos? Contra arches, contra exousias, contra cosmocratos de las tinieblas de este ayón, contra huestes de neumáticos. Neumáticos, está hablando de espíritus perversos, inicuos y malignos en las regiones celestes. ¿Cómo operan? A través de sus hijos aquí, a través de sus hijos. Entonces, cuando oramos, tenemos que orar de lo que vemos. Como sucede aquí en la tierra, aquí, entonces tenemos que pedir, Señor, que se haga aquí en la tierra como se hace en los cielos, que tu reino se establezca en la tierra. ¿Cómo hacemos? Si estamos viendo perversión, estamos viendo a la gente, gobiernos enteros, senadores y políticos alineados con políticas que están matando de hambre a mujeres y a niños, que están prácticamente cubriendo una red espectacular de satanistas, bebedores de sangre de niños, y están en las posiciones del gobierno de todos los países. Estamos luchando contra esto. Y de acuerdo a las escrituras, el Señor está sentado, está reinando y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y lo va a hacer a través de su cuerpo, de la iglesia, de su pueblo. Estamos hablando de un pueblo santo, sin mancha, irreprensibles, gloriosa, sin mancha, irreprensible, es la iglesia del Señor Jesucristo. Levántate, iglesia, porque estamos en nuestro mejor tiempo. Así que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos, porque de Él somos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.